Hola a todos. Hello. Very welcome. In this incredible journey of 16 years, Animana han hecho por nosotros co-create and collaborate with artisans, producers, policymakers, researchers, students, people that would like to understand, embrace many of the problems and the challenges that we are facing. And the most important is how can we co-create these solutions. And after finding a way, a vision, a solution, how can we share and collaborate, sharing these good practices and these insights with the global community? So how can we reconnect with this wisdom? How can we experience this connection with nature, with indigenous people, in order to interchange different tools that we have created? And here comes artificial intelligence. May artificial intelligence enhance of the grassroots of artisan indigenous, help them to appropriate of their culture, of their enormous capacity of coexisting with earth, with biodiversity. May they become the new teachers, the new professors of our system. And this systemic change that we are transiting needs the collaboration, the comprehension, the presence of all of us. And the moment is now, I think, how to make collaboration work. In this instant, today. Entonces, primero vimos pues cuáles son esos parámetros generales, ellas los aprendieron, pero también nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la creación del ensayo, por ejemplo, en la parte lúdica, por ejemplo, en la parte creativa de relacionamiento de los niños pequeños, digamos, con el entorno, podíamos aprovechar la cultura guayú frente a actividades que ya ellos mismos desarrollaban. Entonces, ¿cómo abordan ellos la narrativa? ¿Cómo abordan ellos el acercarse a la tierra? Mientras un niño en Bogotá no tiene esa posibilidad tan interesante que tenemos en La Guajira de poder relacionarme con la arena, de poderme relacionar con el mar, con las salinas, pues había que aprovechar esos entornos porque el niño de Bogotá tiene otras particularidades, pero unos recursos naturales mucho más limitados. En cambio, la riqueza que tenemos en La Guajira es muy amplia. Entonces empezamos a acomodar sobre todo las prácticas para entender las limitaciones que puede tener un plan de estudios que está configurado con los elementos nacionales, internacionales, pero que demandan una mirada de cómo lo hacemos práctico en el entorno. Entonces, eso nos permitió sentarnos, revisar, analizarlo junto con la Secretaría, con las autoridades guayú también y empezar a trabajar. Ha sido una riqueza maravillosa porque es ir acomodando las necesidades que se tienen dentro de la misma comunidad. Y cuando tú mencionas lo de cómo hacemos lo externo propio y cómo lo valoramos, pues lo primero es llegar con elementos que pueden ser un poco invasivos al principio, como pueden ser los computadores portátiles y las tabletas. Nosotros identificamos que nuestras docentes pues no tenían esas herramientas para poder tener, digamos, recursos digitales apropiados de aprendizaje y de enseñanza. Y lo que tuvimos que hacer es entregarles a ellas este tipo de dispositivos para que ellas también, cuando tuvieran acceso a Internet, pues no era sino bajar el contenido más actualizado y empezaran a trabajar con ello. Pero eso nos tocó también hablarlo con la comunidad, revisar si para ellos era pertinente, porque no queríamos que sintieran que estábamos entrometiéndonos en su entorno, que estábamos siendo invasivos, sino que esto más bien iba a ser una herramienta que iba a permitir que nuestras mujeres guayú, estudiantes de la licenciatura de Pedagogía Infantil, pudieran tener la información de primera mano sin tener que estarse movilizando cuando solamente necesitaban era acceso a una tableta o a un computador. También empezamos a hablar de técnicas tradicionales de enseñanza y cómo estas técnicas se enriquecían con la cultura oral que ya cuenta la comunidad guayú. Entonces, también lo que nos dedicamos un poco era entender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene la comunidad guayú y no eliminarlo, porque eso sería primero un crimen, segundo imposible y tercero inoficioso para lo que queríamos, pero lo que buscamos era un poco entender cómo se da ese proceso ancestral de enseñanza durante distintas generaciones y nosotros aprovechar precisamente lo que veníamos a contarles a ellos, veníamos a enseñarles dentro de esa tradición. Cómo vas rompiendo ciertas cadenas dentro de toda la gestión comercial.
en la que tú estás dependiendo de un comercializador que saque tus productos y los muestre. Oye, y si utilizas la tecnología para mostrar tus mochilas, y si utilizas el desarrollo de Python para poder hacer un entorno en el cual tus clientes te conozcan y tú puedas vender, y si utilizas la inteligencia artificial para que te muestren entornos en los cuales puede ser valioso a tu creatividad. O sea, nosotros lo que estamos desarrollando con muchísimo ahínco es mostrarle a las mujeres que hay otros caminos, que ellas ya hicieron algo que es muy difícil, que aquí quiero resaltar que las mujeres Wayuu han logrado algo que muchas otras mujeres de comunidades indígenas no han podido desarrollar y muchas otras mujeres como nosotras tampoco lo han podido hacer. Y es que ellas, las Wayuu, como son la columna vertebral de la familia, ellas han tenido que salir a buscar el sustento y se ha venido heredando toda la parte artesanal y ellas de por sí ya son empresarias, que eso es muy difícil en otras comunidades. En otras comunidades o bien no saben qué hacer o bien conocen y tienen orígenes de artesanía de altísima productividad, pero ellas no son las que lideran esos desarrollos. O si ellas producen las artesanías, no son las llamadas a comercializarlas. En las comunidades Wayuu, claro que los hombres también ayudan en esa parte, pero las mujeres tienen un liderazgo importante. Entonces, lo que nosotros aquí queremos es darles a ellas mecanismos para que sean conscientes que también debes tener técnicas. Ellas ya las tienen desarrolladas de tiempo atrás, pero qué bueno que las puedan seguir potenciando, puliendo, que miren nuevas formas de romper esas cadenas en las que tú ves que hay demasiados intermediarios para un mismo producto y cómo ellas pueden ser la cara principal de la línea de comercialización y más bien entonces esos recursos que se están perdiendo entre esas cadenas, pues qué tal que las haga ella mucho más productivas y que ellas puedan lograr ese diferencial económico. Entonces, nuestra labor es principalmente de conciencia y de educación.